Hola, hoy vamos a hablar sobre la adicción y específicamente qué es la adicción. Los objetivos de aprendizaje de hoy son: los participantes comprenderán el término adicción y los criterios de el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales para el Desorden de los Usos de Sustancias. También los participantes comprenderán las diferentes sustancias y sus clasificaciones, y los participantes entenderán qué es la adicción y cómo alteran las vías de recompensa cerebral. Entonces, ¿cuál es la definición de adicción? Hay muchas, pero la que vamos a usar es la siguiente. La adicción es una enfermedad crónica primaria de recompensa cerebral, motivación, memoria y circuitos relacionados. La disfunción en estos circuitos conduce a características biológicas, psicológicas, sociales y también manifestaciones espirituales. Esto se refleja en un individuo que persigue patológicamente una recompensa o un alivio usando sustancias u otros comportamientos. Entonces, ¿cuáles son las características de la adicción? La adicción se caracteriza por la incapacidad para abstenerse constantemente. Este es un punto muy importante. El deterioro en el control del comportamiento, la ansia, disminución del reconocimiento de problemas importantes con los comportamientos y relaciones interpersonales. Y también hay una respuesta emocional disfuncional. Como otras enfermedades crónicas, la adicción a menudo involucra ciclos de recaída y remisión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay periodos en que la persona no necesita usar sustancias o no está haciendo el comportamiento, y hay otras veces que sí. Sin tratamiento o estar involucrado en actividades de recuperación, la adicción es progresiva y resulta en discapacidad o muerte prematura. Entonces, vamos a hablar sobre los criterios del Manual Diagnóstico y de Estadísticas para el trastorno de usos de sustancias y también su gravedad. Entonces, según la Asociación Americana Psicológica, la gravedad del uso de sustancias es diagnosticado en función del número de criterios presentes. Entonces, eso es lo que estamos mirando, los diferentes criterios. Primero, se requiere un mínimo de 2 o 3 criterios para un diagnóstico moderado del trastorno del uso de sustancias. El segundo es la presencia de 4 o 5 criterios que reflejaría un diagnóstico moderado. Y el último es la presencia de 6 a 7 criterios que refleja un diagnóstico severo. Entonces, cuando un psicólogo o un psiquiatra o una trabajadora social está trabajando con la persona, está mirando cuáles son los criterios para dar el diagnóstico. Entonces, la persona está haciendo muchas preguntas a ver cuáles son los criterios para dar el diagnóstico apropiado y hacer un tratamiento apropiado para la persona. Entonces, hablemos sobre los diferentes criterios que hay en el Manual Diagnóstico y Estadístico. Um, por ejemplo, los siguientes son: consumir la sustancia en grandes cantidades y por un periodo largo de lo que se ha intentado, esperando cortar o dejar pero no poder hacerlo, pasando mucho tiempo para obtener la sustancia, teniendo ansiedad o un fuerte deseo para usar las sustancias, repetidamente incapacidad de llevar a cabo obligaciones en el trabajo, escuela o en la casa debido a las sustancias. Esto también es un punto muy importante que las personas, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales siempre están mirando: cómo afecta el trabajo, la escuela o la casa. Eh, Uso continuo a pesar de los problemas interpersonales persistentes y recurrentes, causando o haciéndole peor debido al uso de sustancias, parando o reduciendo la importancia de las actividades sociales, ocupacionales o recreacionales debido al uso de sustancias. Entonces estamos mirando
cómo la sustancia está afectando la vida de la persona. El recurrente uso de sustancias en situaciones físicas peligrosas, el continuo uso de sustancias a pesar del conocimiento de las persistentes dificultades físicas y psicológicas por el uso de sustancias. También estamos mirando la tolerancia definida, ya sea como una necesidad notablemente marcada para lograr la intoxicación o el deseo marcadamente efectivo, disminuyendo el efecto continuo usando la misma cantidad. Entonces también estamos mirando las manifestaciones de absistencia que se caracterizan como el síndrome o como el uso para evitar la absistencia. Y este criterio no es considerado para aquellos individuos que están consumiendo sustancias bajo apropiada supervisión médica. Entonces, vamos a hablar un poco más después sobre las diferentes calificaciones de las sustancias y cuando están siendo supervisadas por un médico, un psiquiatra, entonces ya no, la persona no estaría diagnosticada con abuso de sustancias. Entonces, como estaba mencionando, hay diferentes clasificaciones para las sustancias y esas clasificaciones vienen del gobierno y las clasifican para mostrar cuáles son más adictivas y cuáles son, como digamos, más peligrosas y no están recomendadas como para uso médico, ¿cierto? Entonces, empieza con el calendario 1. Entonces, algunos ejemplos son el éxtasis, la heroína, también la marihuana, la LSD, y estas drogas no son aceptadas para el uso médico en los Estados Unidos y usando drogas que están contenidas en el calendario 1 pueden poner a la persona en riesgo de desarrollar desorden de uso de sustancias y algunas drogas conocidas que están contenidas en estas son las que había mencionado, las que están en el calendario 1. Entonces, también hay en el calendario 2, y entonces estas drogas que están en el calendario 2 pueden poner a la persona en alto riesgo a desarrollar también el desorden de sustancias, pero también esta clase de drogas incluyen drogas ilícitas como drogas prescritas y algunas drogas conocidas que están contenidas son las siguientes, son morfina, hidrocodina, hidromorfina y oxicodeína y Percocet. De pronto ustedes que trabajan en la salud han escuchado estos nombres. Las del calendario 2 son también drogas que pueden poner a la persona en riesgo de desarrollar un desorden de uso de sustancias, pero comparando con el calendario 1 y calendario 2 no es tan alto el riesgo. Entonces dan como en la mitad. Y algunos ejemplos son ketamina, esteroides anabólicos, buprenorfina, codeína, hidrocodeína, productos mezclados con aspirina o acetaminofén. Entonces, también algunos de esos pueden ser recetados, ¿cierto? Pero también las personas pueden tener un desorden del uso de sustancias si no están recetadas. En el calendario 4, estas drogas son a menudo prescritas por un proveedor médico y algunos ejemplos son alprazolam, clonazepam, diazepam y lorazepam. Entonces, de pronto también han escuchado esos nombres. Y de las del calendario 5 son generalmente medicamentos prescriptos y las personas tienen bajo riesgo de desarrollar abuso de sustancias. Y algunos de esos son medicamentos para la tos con codeína, esogavine,
y estos son algunos ejemplos. Entonces, lo que queremos que sepan de esta parte es que hay diferentes clases y están organizadas dependiendo de el riesgo de la persona a desarrollar el uso de sustancias. Um, y también finalmente las otras siguientes son depresores, alusogénicos, inhalantes, narcóticos, esteroides, estimulantes. Um, esta calificación es primariamente a las drogas aceptadas para uso médico. Entonces, también no tienen tan alto riesgo de la persona desarrollar un uso de sustancias. Entonces, ¿por qué la persona desarrolla el desorden del uso de sustancias? Y esto todo tiene que ver con el cerebro, ¿ok? Entonces, en el cerebro tenemos vías de recompensa. Entonces, cuando comemos, cuando escuchamos música, cuando tenemos relaciones, nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, sube la dopamina. Entonces, cuando nosotros también usamos drogas, eh, el cerebro tiene también esa misma respuesta. Sube también la dopamina, pero cuando usamos drogas es exagerado, entonces esto altera nuestra comunicación y nuestro cuerpo nos sigue pidiendo más, porque estos son los circuitos de recompensa. Entonces el cuerpo quiere, el cerebro nos está pidiendo más de esa sustancia y por eso se desarrolla. Entonces, vamos a hablar un poquitico más sobre adicciones que son similares a la adicción de sustancias. Entonces, por ejemplo, el desorden del juego de apuestas, cleptomanía, eh, un comprador compulsivo, que es una persona que quiere seguir comprando, comprando, o cleptomanía cuando la persona toma cosas que no son de ella. Um, También la patología de pellizcarse la piel, la adicción sexual, el bronceado excesivo, jugar videojuegos excesivamente o jugar con computadoras o la adicción al internet. También son similares a la adicción de sustancias porque también, como vemos aquí en este modelo del cerebro, nosotros tenemos diferentes partes del cerebro y la parte que se activa también nos pide que sigamos haciendo esos comportamientos. Entonces, el cortejo prefrontal es la parte que nos ayuda a pensar sobre lo que vamos a hacer, es afectada cuando tenemos la adicción. Entonces, el efecto es similar a cuando usamos sustancias. No es el efecto igual, porque cuando usamos sustancias, el efecto es exagerado, mucho más exagerado, pero también tenemos esa respuesta de los circuitos de recompensa. Entonces, hablemos un poco sobre factores de protección y riesgo por el abuso de drogas y adicción. Entonces, algunos factores de riesgo, de pronto cuando pensamos en nuestros pacientes o personas que conocemos, um, es importante saber los factores de riesgo y también los factores de protección. Entonces, los factores de riesgo son comportamientos agresivos en la infancia, pobre supervisión de los padres, destrezas sociales, experimentar con drogas, la disponibilidad de las drogas en el colegio y pobreza en la comunidad. Pero las buenas noticias es que también hay factores de protección, ¿cierto? Entonces, algunos son buen autocontrol, seguimiento y control de los padres, relaciones positivas, competencia académica, política antidroga de la escuela y orgullo vecinal.
Entonces, después de esta presentación, usted debe de saber más sobre el término de adicción y los criterios para el desorden del uso de sustancias, sustancias y sus clasificaciones y cómo la adicción altera el camino a la recompensa en el cerebro.